Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Hola, hola. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿estuvieron haciendo algo de todo lo que quedó pendiente? Sí. Bueno, vamos a ver qué salió. Teníamos que derivar. Dijimos que íbamos a hacer un montón de ejercicios de derivada, que vamos a ver si los podemos corregir. Bueno, creo que algunos hicimos de todos estos, quedamos en que ahí hacíamos hasta el 18, ¿no es cierto? Acá tenemos derivadas de suma, de multiplicación, de división. Ahí yo les mandé la tablita de derivada, no sé si la pudieron ver. Está en el aula virtual. La tabla de derivada que siempre la tienen que tener a mano, sobre todo cuando realizan este tipo de ejercicios de derivación, porque por ahí al principio no tengo tan presente cuál es la derivada de cada una de las funciones. ¿Cuál hicimos de acá, chicos? ¿El 1, el 2? La 1 y la 2 nomás, profe. La 1 y El la 1, el 4 y el 7 hicimos. ¿El 1? ¿El El 4? 4 y el 7. Ah, sí. Bien. Bueno, vamos a ir derivando entonces. La 2. La derivada de 4x cuadrado menos 5 es 4x, ¿no es cierto? Bajo el 2, resto 1, el 2 que bajo lo multiplico con el que estaba. Esta derivada, ¿cómo nos queda? Nos queda 5x a la cuarta menos 6x más 4. Si tienen dudas, lo van consultando, chicos. Esta derivada es directamente la derivada de la raíz. Nos acordamos que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Esta habría que acordársela de memoria. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x porque aparece seguido. Igual esta, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Esta también habría que acordársela. Bueno, una aclaración. ¿Qué no estaría correcto? ¿Qué no es correcto? Que ustedes acá pongan un igual y acá pongan la derivada. Eso está mal. Uno tiene que decir, bueno, esta es la función, pero la derivada es otra cosa. No pongo el igual después. ¿Está? Bueno, esto es una suma. La tenemos que derivar término a término. La derivada de 3 es 0. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Más 1 sobre 2 raíz de x. ¿Me van siguiendo, chicos? La derivada de esta función también es una suma. Entonces esto acá es 3x cuadrado. Y esa función e a la x es lo que se denomina la función exponencial. Y es el único caso en que la derivada es la misma función. La derivada de la función exponencial es la misma función. Eso se puede demostrar, requiere de una demostración que supera un poco lo que estamos trabajando acá en el curso. Pero recuerden que e a la x, esto se denomina la función exponencial. Y es el número de Euler, donde la x la tenemos en el exponente.
Por eso se denomina función exponencial. Es la que indica, por ejemplo, el avance del virus del coronavirus. Cuando habla de crecimiento exponencial. Acá nos aparece una nueva función, que es la función logarítmica. No la vamos a trabajar demasiado, pero la derivada es 1 sobre x. Bueno, a partir del 11 se nos empiezan a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicación. Entonces, ¿cómo era la derivada de una multiplicación? ¿Cómo dijimos que era? Acá tenemos dos términos que lo podríamos llamar el primero y el segundo. Entonces, se derivaba así. La derivada del primero, que es 3x cuadrado más 5, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada de x cuadrado menos 2, que es 2x. Acá habría que distribuir, mejorar un poco, pero por ahora la vamos a dejar así. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, el 12. También tenemos una multiplicación. Entonces, la derivada de 5x es 5, porque la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es 5, por la derivada de 2x más 3. La derivada de 2x más 3 es 2. Bueno, vamos a ver dónde puedo hacer las que siguen, porque necesito un poco más de espacio. A ver si por acá abajo hay espacio. No. Bueno. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá ¿qué hay? Una división. Acá hay una división. ¿Cómo se derivaba una división? La derivada de una división también es una división. Entonces yo sugiero siempre que coloquemos la raya de la fracción para no olvidarnos que abajo tenemos que colocar algo. Entonces, ¿cómo era el asunto? La derivada del de arriba, 2x más 3x al cuadrado. Por el de abajo sin derivar, x a la 4 menos 7. Menos. Acá yo también sugiero siempre que colocamos un corchete después del menos. Ponemos un paréntesis. El de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, x a la 4 menos 7, si lo derivamos nos queda 4x a la 3. Y acá cierro el corchete. Todo sobre x a la 4 menos 7, todo elevado al cuadrado. Una vez más le digo, por ahora lo dejamos ahí. Ahora, si tenemos que utilizar esa derivada para algo en particular que después vamos a ver cómo resolvemos. El 14. La derivada del 14. No, acá no va a entrar. X cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. La derivada del 14. La función es x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1.
¿Qué no pueden hacer acá, chicos? Simplificar las x cuadradas. Eso no lo pueden realizar porque tenemos una suma. Y cuando los términos intervienen en una suma, no se pueden simplificar con el de abajo. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, es una división. Entonces, colocamos la raya de fracción. La derivada del de arriba, 2x. Por el de abajo sin derivar, x cuadrado más 1. Menos, ¿se acuerdan que les dije que ponemos corchete? El de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Todo sobre el de abajo al cuadrado. En este caso que no la vemos tan complicada, vamos a trabajarla un poquito. En este caso que no la vemos tan complicada, vamos a trabajarla un poquito. Porque por ahí se puede simplificar un poco la expresión. Acá vamos a distribuir. Entonces nos queda 2x a la 3 más 2x. ¿No es cierto? Acá también vamos a distribuir. Y fíjense que me queda x cuadrado por 2x es 2x a la 3. Con este signo menos se nos va 2x a la 3. Este 2x con este menos 1 me queda menos 2x. Con este menos me queda más 2x. Y abajo me queda x cuadrado más 1 al cuadrado. Acá vemos que tenemos 2x a la 3 y menos 2x a la 3 que se nos va. Entonces, bueno, llegamos a una expresión un poco más simplificada de la derivada. Bueno, esto lo hacemos en caso de que se solicite. Pero como en este caso la vimos, que no era tan complicada, bueno, con un poquito de trabajo algebraico llegamos a una expresión más linda de la derivada. ¿Estamos, chicos? El 15 es x cubo logaritmo de x. El 15 es x al cubo logaritmo de x. Vamos a ver. X al cubo por esa función logaritmo de x. Eso es una multiplicación. ¿Cómo se deriva? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del logaritmo, que la derivada del logaritmo, ese ln, es 1 sobre x. Acá también vemos que en el segundo término acá tengo x a la 3 y acá tengo un x que divide, o sea que una de estas x la podemos simplificar con el 3 y me queda x al cuadrado. Y ahí me queda un poquito mejor presentado. Planteen las dudas, chicos, X al cubo más 1, e a la x. El 16. Es un cociente. Arriba tenemos x al cubo más 1. Abajo tenemos e a la x, la función exponencial. ¿Cómo se deriva esta función? Bueno, es un cociente, por lo tanto, la derivada va a ser un cociente. Derivada del que está arriba, 3x al cuadrado. Por el que está abajo sin derivar. Menos, corchete,
el que está arriba sin derivar por la derivada del de abajo. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Todo sobre e a la x elevado al cuadrado. Y esa la vemos media complicada. No tanto, pero la dejamos ahí. El 17. Me aparecen funciones trigonométricas. No vamos a trabajar mucho con funciones trigonométricas, pero bueno, saber cómo se deriva. La derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí la dejamos. 18. Coseno por seno. Coseno por seno. Esto es una multiplicación, chicos. La derivada del primero, la derivada del coseno es el menos seno. Por el segundo sin derivar, por el seno. Más. Primero sin derivar, coseno de x. Por la derivada del segundo, coseno de x. Bueno, acá la vamos a presentar así, esta derivada. Seno por seno, con el signo menos, es lo que llamamos el seno cuadrado. Seno por seno es seno cuadrado. Y el cuadrado se lo ponemos ahí. Más coseno por coseno es coseno cuadrado, que lo ponemos ahí. ¿Está entendido esto, chicos? Hey. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, continuamos entonces con derivada. Y vamos a ver lo que llamamos las derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas. ¿Qué significa esto? Tenemos una función de cualquiera de las que estuvimos trabajando. La derivo. ¿Qué obtenemos? La derivada. A esta la vamos a llamar la primera derivada. Esto es la primera derivada. O la derivada primera. Ahora, si a esta derivada la vuelvo a derivar, obtenemos, y lo simbolizamos de esa forma, la segunda derivada. La derivada segunda. Si a esta derivada la vuelvo a derivar, obtenemos la derivada tercera, y lo simbolizamos de esta forma. O sea, ¿qué es la derivada tercera? La derivada de la derivada de la derivada. Bueno,
Esto es lo que se llaman las derivadas sucesivas. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Mm? O sea, yo tengo una función y por alguna cuestión la tengo que volver a derivar, que después vamos a ver cuándo me aparece esto. ¿Mm? Y así voy obteniendo las derivadas sucesivas. Como después, a partir de la derivada tercera, tengo muchos palitos acá arriba y por ahí se dificulta contarlos, es común, para tenerla un poco más visualmente presente, a partir de la derivada cuarta, utilizar números romanos, por ejemplo. La derivada cuarta. ¿Está? Porque si no, hay demasiados palitos y se dificulta la lectura. Vamos a indicar con, o sea, esto es lo que se denomina el orden de derivación. El orden de derivación. O sea, en este caso estamos hablando de una derivada cuarta. Acá el orden de derivación es 3. ¿Está? Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente función. 3x a la quinta. No. Vamos a poner un número más fácil de multiplicar. 2x a la quinta menos x a la cuarta más 6x a la 3 menos 2x cuadrado más 8x menos 10. Y queremos calcular, o hallar, mejor dicho, la derivada de orden 5. Se lo podemos también poner una letra n, n igual a 5. La derivada de orden 5. Entonces la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Puedo pasar de una, digamos, de esta función a la derivada? ¿De acá pasar a la derivada de orden 5? No. Tenemos que ir haciendo todas las derivadas hasta llegar a la derivada de orden 5. Entonces, para encontrar la derivada de orden 5, que lo vamos a simbolizar así, tenemos que hacer la derivada primera, ¿cuánto me queda la derivada primera, chicos? A ver. Cric, cric, cric. 10x a la 4 10x a la 4 menos 4x al cubo 4x al cubo, muy bien, más 18x al cuadrado 18x al cuadrado, bien, más 4x menos 4x ajá, más 8. más 8, perfecto. Muy bien. Esa es la primera derivada. ¿Cuál es la segunda? Bueno, ¿qué es la segunda derivada? Es la derivada de la derivada. Entonces ahora volvemos a derivar esta primera derivada. ¿Cómo me queda? 4x a la 3 menos, o sea, bajo el exponente, le resto 1 y ese exponente que bajo se lo paso multiplicando al número. 2x cuadrado más 36x menos 4. Ahí tenemos la derivada segunda. Necesitamos la derivada tercera. ¿Qué sería? Bajo el exponente me queda 120 x al cuadrado menos 24x más 36.
Y ahora necesito la derivada cuarta, que ya empiezo con números romanos. Si ustedes ponen 4 palitos, no pasa nada, ¿eh? Pero por costumbre se utilizan los números romanos a partir de la tercera. ¿Cómo se deriva esto? Bajo el exponente, me queda 240 x menos 24. Bueno, finalmente llegamos a la derivada quinta. ¿Cómo es la derivada de 240x menos 24? 240. ¿Estamos? Sí, profe. Supongamos que la función sea... Profe, ¿puede esperar un ratito? Sí, perdón. Yo ya estoy. Bueno. Supongamos que la función sea x cuadrado por el seno de x. Y queremos conocer la derivada tercera. O la derivada de orden 3. Bueno, entonces tenemos que derivar esta función. Sabemos que es una multiplicación. Entonces cuando derivo, vamos a tener que derivar como multiplicación esto. ¿Cómo me queda derivado como multiplicación? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es el coseno. Esta es la primera derivada. Ahora en la derivada segunda, me quedó que esto es una multiplicación y esto también es una multiplicación. O sea que cada uno de esos me va a generar 2 términos. Entonces esto, por lo general, la derivada se trata de expander siempre. Bueno, hay casos como el que vimos anterior que no. La derivada de 2x es 2 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Más la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del coseno, que es el menos seno. Pero resulta que tenemos que hacer la derivada tercera, o sea que tenemos que volver a derivar. Entonces, en este caso, cuando tenemos que volver a derivar, vamos a ver si no se puede achicar un poquito antes de derivar. A ver, acá tenemos 2 senos. Y acá tenemos que este término, 2 cosenos, 2x por coseno, es igual. Entonces, lo juntamos en uno solo, que sea 4x por coseno. 2x por coseno más 2x por coseno es 4x por coseno. Y acá tengo un más menos, o sea que en definitiva voy a tener un menos, x cuadrado por el seno de x. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Y ahora volvemos a derivar. ¿Cuál es la derivada de 2 seno? 2 coseno. Más. Esta es una multiplicación. 4x por el coseno de x. Entonces, derivada del primero,
que es 4, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es el menos seno. Menos, vamos a poner un paréntesis acá. La derivada del primero, 2x por el seno de x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Estamos, chicos? Podemos emprolijar un poquito esto. Esto es 2 por el coseno. Acá tengo... No, perdón. Fíjense que acá tengo 2 cosenos más 4 cosenos, o sea que tengo 6 cosenos. 2 cosenos más 4 cosenos, 6 cosenos. Esto es 4x por el menos seno, y acá tengo menos 2x por el seno. O sea que acá tengo menos 4x por el seno, y acá tengo menos 2x por el seno. O sea que eso los podemos juntar y me queda menos 6x por el seno. Y después me queda x cuadrado por coseno, pero tiene un signo menos adelante. Entonces va a ser menos x cuadrado por coseno. Y ahí llegamos a la tercera derivada. ¿Puedo dar vuelta, chicos? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. De paso, derivamos, repasamos un poquito. Bueno, a ver cómo encontramos la derivada segunda de esta función. Bueno, primero necesitamos calcular la primera derivada. Es una multiplicación. Entonces, derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es la misma función, la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la segunda derivada? Y acá me volvió a quedar un producto, una multiplicación, y acá otra. O sea que esto lo vamos a tener que derivar como multiplicación, y esto también. Derivada del primero, 2. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de e a la x, que es la misma e a la x. Más. Ahora tenemos que derivar esto, que es lo mismo que tenemos acá arriba, o sea que ya sabemos cuánto nos va a dar. Bueno, supongamos que no me doy cuenta. La derivada del primero es 2x por el segundo sin derivar, e a la x, más x al cuadrado menos 1 por e a la x. Bueno, si queremos emparejar, mejorar un poquito esto, nos convendría primero distribuir el último término para llegar a algo un poco más compacto.
sea, distribuyo acá, me queda x cuadrado por e a la x menos e a la x. ¿Mm? Bueno, presten atención que vamos a hacer, cómo la vamos a presentar. Como e a la x está en todos los términos, e a la x está en todos los términos, la vamos a sacar factor común. Y esto me queda 2 más 2x más 2x más x cuadrado menos 1. Ojo ahí, menos 1. Entonces esto vamos a seguir mejorándola. Ordenamos de mayor grado a menor grado. Acá me queda x cuadrado. Acá tengo 2x más 2x que son 4x. Y aquí tengo 2 menos 1 menos 1. Y ahí le presentamos mucho mejor, más compacta, más ordenadita. Como para salir de previa. ¿Todo entendido, chicos, lo que vimos hasta ahora? ¿Están medio Sí. cansados? Sí, sí, ¿Se entiende? A ver las Sí, manitos, profe. para arriba, para abajo. Ni las manitos. Bueno, ahí van. Ahí van las manitos. Va. A ver qué quería... Ay, no estoy grabando. Ah, sí estoy grabando. Profe, y por ejemplo, si usted también nos pide que hallemos la derivada de un orden, ¿nosotros tenemos que mejorarlo o lo podemos dejar como quedó, por ejemplo? Depende para qué te lo pida, pero no le tengan miedo a eso de mejorar, porque por lo general es distribuir, juntar, no es tan complicado. O sea, siempre es tratar de encontrar una expresión más compacta. A veces se logra, a veces no se logra. No te hagas problema por eso. Bueno, y otro tema que vamos a ver es derivadas de funciones compuestas. Lo que se llama la regla de la cadena. Derivadas de funciones compuestas. La regla de la cadena. Atenti. Atenti. Supongamos que tenemos una función, 1 más 3x cuadrado. Ahí tengo una función, que es la función cuadrática y le sumo 1. Pero a todo esto le aplico una nueva función que es elevarlo a la quinta. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo evolucionó esta función? Primero teníamos x, después x se transformó en 1 más 3x cuadrado. Se transformó en eso. Y eso lo elevamos a la quinta. ¿Estamos? O sea que es una función compuesta, porque esta función que eleva a la quinta se la aplicamos a 1 más 3x cuadrado. ¿Está? ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva esto? ¿Qué fue lo último que aplicamos? Lo último que aplicamos es el x a la quinta. Es lo primero que vamos a derivar. Entonces, bajo el 5,
pero el x a la quinta, la potencia quinta, está aplicada a 3x cuadrado. ¿Mm? Entonces, bajo el 5 y le resto 1. Y ahora tengo que seguir derivando porque hay otra función adentro del paréntesis, que es 1 más 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 1 más 3x cuadrado? 6x. Esto de ir derivando lo que me va quedando adentro es lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, lo último que aplico, la última función que aplico, es lo primero que derivo. ¿Se entiende, chicos? Obviamente vamos a hacer un montón de ejemplos. ¿Doy vuelta a la hoja? A ver. Tenemos esta función. X cuadrado menos 5x más 2. Y a eso le aplico la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Y ahí claramente hay una función compuesta. ¿Por qué? Porque hay una función, que es la raíz cuadrada, que se la tengo aplicada a una función polinómica de grado 2. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo la derivarían ustedes? A ver. ¿Qué es lo primero que hay que derivar? La raíz. La raíz. La raíz, porque fue lo último que aplicamos. ¿Estamos? ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 y por la la raíz. ¿Pero la raíz de quién? Y la raíz de x cuadrado menos 5x más 2. Porque nosotros no tenemos raíz de x en este momento. Tenemos la raíz aplicada a esto. Pero dentro de la raíz hay una función que también hay que derivarla. Entonces, por 2x menos 5. Y acá sí, mejoramos un poquito. Arriba me queda 2x menos 5. Abajo me queda 2 por x cuadrado menos 5x más 2. ¿Se entiende o más o menos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Mejor así. Profe, ¿puede volver que no termine de copiar? Bueno. Listo, profe, gracias. Logaritmo. 1 más x cuadrado. Va. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Qué fue lo último que aplicamos? El logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Pero yo no tengo logaritmo de x, sino que tengo logaritmo de 1 más x cuadrado. Entonces la derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero dentro del paréntesis tengo otra derivada, por la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x. Mejoro, me queda 2x sobre 1 más x al cuadrado. Seguimos. ¿Vamos a complicarlo un poquito más? Bueno, vamos a complicarlo un poquito más.
x más la raíz de x cuadrado menos 5. Todo esto elevado a la 3. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Bajas el 3 multiplicando por lo que está entre paréntesis. Ajá. Y al cuadrado. Bien. Ahí que derivás el cubo. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que derivar es el cubo. Lo bajamos. El cubo está aplicado a todo este término, a toda esta suma con la raíz y todo. O sea, ahí derivamos el cuadrado. Y ahora tenés que resolver la derivada de lo que está entre paréntesis. Sí. ¿Cuánto es? 1. Muy bien. 1 más. Más. Y te queda 1 sobre 2. Muy bien. 1 sobre 2. Y la raíz. La raíz de x cuadrado menos 5. Pero adentro de la raíz hay otra función, que es x cuadrado menos 5. Entonces, cuando derivo la raíz, tengo que poner 1 sobre 2 por la raíz de x cuadrado menos 5 por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es 2x. ¿Está entendido, chicos? Este 2 lo podemos simplificar con este 2. Esta la podemos presentar un poquito mejor, pero lo más importante es cómo llegamos a esa derivada. Entonces, por 1 más, esto acá me va a quedar x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 5. Bueno, vamos a ver los ejercicios que están propuestos en la guía de ejercicios de estos. Que son los que vienen ahora. Entonces, vamos a ver. Bueno, para el viernes, tiene que estar todo esto resuelto. Vamos a repasar un poquito entonces el 19. Tengo un cubo, pero que está afectando a una raíz, a una función. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Primero, tengo que derivar el cubo. Después, tengo que derivar lo que está dentro del cubo. Me queda 3x cuadrado menos 2. Me queda medio desprolijo ahí, pero bueno, ¿se entiende? El 20. ¿Cómo es la derivada? ¿Qué fue lo último que aplicamos? El seno. Es lo primero que tenemos que derivar. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Pero el coseno de x al cuadrado más 3x. ¿Por qué por? Y porque adentro del seno hay una nueva función que x cuadrado más 3x que hay que derivarla. ¿Cuál es la derivada? 2x más 3. 2x más 3. Muy bien.
A ver, la 21. ¿Alguien se anima a hacerla? Va, si me equivoco no pasa nada. Coseno Ujú, muy bien. de 1 sobre el No, logaritmo. claro, coseno del logaritmo. O sea, lo primero que haces es Y derivar recién el ahí coseno. multiplicás. Y ahora por Ah, sí. 1 sobre x. O sea, son funciones raras, no me van a aparecer nunca en la vida esto. Pero bueno, estamos en una clase de matemática y a uno le gusta desafiar al alumno con estas cosas media heavy. 22. ¿Qué función está dando vuelta acá, chicos, en la 22? ¿Qué función está ahí? La exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial. La exponencial. Entonces, la derivada de esa función, como está dando vuelta a la función exponencial, la derivada es la misma función exponencial. Pero resulta que en el exponente hay una función, que es x cuadrado menos 2x. Entonces eso sí hay que derivarlo por 2x menos 2. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por, ahora tengo que derivar el exponente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el 23. El 23 es un cociente, una división. Me va a quedar largo. Pero bueno. ¿Se ve hacia arriba, chicos? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada del de arriba? Porque es un cociente. Esto acá es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, cuando tenemos que derivar el de arriba, me fijo que tengo que derivar un cubo, pero tengo que derivar lo que está dentro del paréntesis también. Entonces, la derivada del primero, esto va a ser largo, voy a necesitar más espacio. Díctemelo, chicos. La función en x de x al cuadrado menos 3x, todo elevado al cubo. Dividido. A ver, despacio. Dividido. 3 menos 9x, todo elevado al cuadrado. Bueno. ¿Cómo se deriva esta función? ¿Cómo se deriva? Te queda 3 por x al cuadrado menos 3x al cuadrado, todo al cuadrado. Esperá, despacito, sí, perfecto. Ahí derivaste el cubo. Sí. Por x. Por. 2x menos 3. Perfecto. Esa es la derivada del de arriba. Ahora a eso hay que multiplicarlo por el de abajo sin derivar. ¿Sí? Menos. Corchete. Seguimos. El primero sin derivar. El primero sin derivar.
¿Por? ¿Cómo me queda la derivada del de abajo? Bajo 2 por lo que está entre paréntesis. Ajá. Por ¿Por? Menos 9. Muy bien, por menos 9. ¿Eh? ¿Por qué menos 9? Porque yo tengo que derivar el cuadrado, lo bajo y le resto 1, y después tengo que derivar lo que está dentro de ese paréntesis, que es menos 9, porque la derivada de 3 es 0, y la derivada de menos 9x es menos 9. Cierro el paréntesis. Todo sobre 3 menos 9x elevado al cuadrado. Bueno, yo tengo que dejar acá, chicos, porque me pusieron una reunión a las 10 de la mañana, ahí en UNRAF. Pero estaría bueno de que tengamos otra videoclase el viernes, ¿le parece? Como siempre, que nos venimos manejando así. Bueno, Dale. profe. El viernes utilizo la cuenta personal mía de Zoom, porque no tengo habilitada la de la UNRAF. Ok. Así que, si quieren, después le paso el enlace. Pero yo lo anoto que el viernes a las 11 de la mañana, a las 10 nos encontramos, ¿sí? A ver, profe. Bueno, chicos, con los ejercicios resueltos. Dale. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, Nos vemos. chao, Chao. chicos. Chao, nos vemos. Chao, chao.